¿Se están volviendo a acercar el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella? Esa es una de las grandes preguntas que comienza a quedar sobre la mesa después de escuchar el tono de las declaraciones que llegan desde el Congreso. Porque aunque durante la campaña y en distintos momentos políticos han existido diferencias, hoy parece aparecer una señal distinta. El Centro Democrático estaría buscando tender puentes con el nuevo gobierno. Y no es difícil entender por qué. Desde esta entrevista se habla de coincidencias profundas con Abelardo en temas como seguridad, fortalecimiento de la fuerza pública, recuperación del control territorial, reducción del tamaño del Estado, austeridad y lucha contra la corrupción. Incluso se plantea respaldar varias de sus principales apuestas. Pero aquí aparece la verdadera incógnita. ¿Es una alianza que apenas comienza a construirse o simplemente una coincidencia temporal? Porque mientras algunos sectores parecen entender que separados podrían perder fuerza, también existen diferencias, matices y señales que alimentan la duda sobre si realmente terminarán caminando juntos. ¿El Centro Democrático está haciendo nuevamente ojitos a Abelardo? ¿Están intentando reconstruir puentes porque entendieron que la división no les conviene? ¿O estamos frente a una relación política que todavía podría romperse? En este video vamos a mirar las señales, las coincidencias y también esas contradicciones que dejan una pregunta abierta. ¿Se juntan para gobernar o vuelven a separarse? Que intentan poner a rodar rumores en redes sociales que ustedes están distanciados del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. ¿Eso es cierto? Yo no lo creo así. Yo creo que el Centro Democrático tiene como principal objetivo que a Colombia le vaya bien y coincidimos con el presidente de la Espriella en la mayor parte de su visión política para que eso se dé, para que Colombia le vaya bien. Tenemos claro que hay que colocar en primer lugar de la agenda pública recuperar el control territorial, garantizar seguridad para los colombianos. Nos gusta mucho la idea de acabar con estas mesas de diálogo que no llevaron a buenos resultados y que más bien permitieron el fortalecimiento de los grupos armados. Estamos de acuerdo con el gobierno en el fortalecimiento de la fuerza pública, en restablecer las relaciones con aquellos países que han sido claves en cooperación con Colombia. Estamos de acuerdo que la agenda social hay que sostenerla, que hay que mejorar el sistema de salud, tal vez no arrancando con una ley de reforma ya, atender la crisis, pero seguramente va a ser necesario que se tramiten varias leyes para ajustar el sistema. Estamos listos para trabajar con el gobierno si es que la Corte Constitucional decide devolver para revisión la reforma pensional. Estamos muy listos para trabajar con el gobierno en una agenda que ayude a reducir el gasto público, el tamaño del Estado, hacer a Colombia un Estado más eficiente. En fin, en esas grandes políticas que él ha planteado, el Centro Democrático coincide y estoy seguro que vamos a colaborar armónicamente para que esos resultados se den. ¿Y el Centro Democrático es de derecha o no? Porque es que Paloma Valencia como que enreda a las personas, porque dice que el uribismo no es de derecha. Lo que pasa es que en política yo creo que eso, en el Centro Democrático y en todos los partidos hay matices. Si tú le preguntas a un congresista o incluso a un militante, habrá quienes se sienten un poco más de centro, un poco más de derecha. Yo creo que el mensaje de Paloma ha sido ¿por qué no dejamos de hablar de etiquetas y empezamos a hablar de cuáles son los principios que nos mueven y que nos rigen? Un poco en mi respuesta anterior yo te daba algunos elementos de cuáles son esos principios para nosotros. Hablemos de cómo vemos la seguridad, por ejemplo. Y nosotros defendemos la seguridad, pero no esa seguridad a cualquier costo, sino poniendo en el centro los derechos humanos y poniendo en el centro a los ciudadanos. Nosotros hablamos de libertades en materia económica, pero esas libertades tampoco son dejémosle todo al mercado. Nosotros decimos, claro que sí, libertades económicas, libertad de empresa, impulsemos la iniciativa privada, pero para nosotros es muy importante cómo el mercado también, o cómo el Estado más bien interviene para que aquel más vulnerable reciba asistencia estatal mientras el mercado cierra las brechas. Entonces, yo creo que un poco esa discusión ideológica está exponiendo en el centro cuáles son los principios que nos mueven. Pero mire, los resultados de las presidenciales demostraron que el centro desapareció. Sí, no, de acuerdo. Es que no estoy diciendo que no seamos de derecha. Si tú me preguntas a mí, yo te digo, yo soy una política de derecha. Pero lo que te quiero decir es que probablemente esta no sea la misma respuesta la que tienen todos los integrantes del partido y que aquí lo que nos une es una agenda de principios que están enfocadas en estos temas que son los que siempre hemos defendido, incluso desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Seguridad como principio y como valor de la democracia, defensa de las libertades, poniendo en el centro a los seres humanos, una agenda social sólida y sostenible. Nosotros creemos en un Estado que piense en una agenda para los más vulnerables. Y entonces en una agenda que a rajatabla se define como de derecha, puede ser que estos elementos se desdibujen. Por eso queremos ponerlos también en la discusión. Bueno, pues claro, ese asunto. También está el tema de la seguridad. Preocupa mucho a los colombianos lo que ocurre, senadora. El presidente Abelardo de la Espriella ha sido claro en que no habrá más negociaciones con los grupos criminales, en que el único camino es el sometimiento, pero como Gustavo Petro dejó la paz total como una política de Estado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el camino legislativo para no continuar con este tema de estar hablando con personas pues, que quieren todo menos la paz? Bueno, una cosa que vamos a hacer en el Congreso es derogar esa ley de la paz total. Que sea el gobierno nacional enfocado en una iniciativa de control, de recuperación del control territorial.
aumento en las capacidades de la fuerza pública, como ya los decía, desde el plan de desarrollo y desde la elaboración del presupuesto general de la nación, seguramente el gobierno estará enfocando muchos esfuerzos para que se den esa recuperación de capacidades que sin duda perdió el país en los últimos 4 años, dejar atrás esa negociación, qué buena la noticia del presidente de la República de restablecer las órdenes de captura contra todos esos criminales que habían sido beneficiados del título de gestores de paz. Eso se acaba en el gobierno de Abelardo Espriella, cosa que nosotros celebramos, y celebramos también que su visión de la seguridad sea un Estado fuerte que hace valer la Constitución y la ley. Yo creo que ese es el camino y en eso lo vamos a estar respaldando sin duda. Y como te decía, en materia legislativa, derogar esa nefasta ley de la paz total. Claro, porque en medio de tantos problemas que tiene el país, si se logra tener una seguridad, otros sectores van a empezar a mejorar también. Claro, porque la seguridad es la puerta de entrada, por ejemplo, para que lleguen las empresas a las regiones. Si no hay seguridad, no llega la iniciativa privada, y si no llegan las empresas, no se generan empleos y no se dan oportunidades para los ciudadanos. Por eso nosotros decimos la seguridad es un principio, es un valor de la democracia sin el cual no se pueden garantizar los demás derechos. ¿Cómo le garantizamos derechos, por ejemplo, a la educación, a esos miles de niños que fueron reclutados por los grupos armados? No podemos hablar de garantía a la salud cuando en una carretera te detienen una ambulancia a un grupo armado porque hizo una pesca milagrosa, por ejemplo. Es decir, o hablar de vivienda, o hablar de infraestructura, hablar de desarrollo económico, hablar de cualquier otro derecho económico, social, tiene como imperativo que primero el Estado garantice seguridad. Por eso estamos de acuerdo con esta visión del presidente Espriella, y creemos además que esta es una de las cosas por las cuales votaron los colombianos por un gobierno como el que presentó el presidente Abelardo. Claro, porque ya hubo una apuesta para la paz, no funcionó. Estos mismos criminales dijeron que no firmaban la paz, pero bueno, ¿se ha visto todo el garrote que le han dado al presidente por lo de Israel? Por lo de recuperar las relaciones con Israel y reaperturar, bueno, mira, yo en cambio he celebrado esa decisión. Israel ha sido para Colombia un gran aliado en materia de seguridad, pero además también estoy celebrando, y hoy hice pronunciamientos al respecto, que el presidente haya decidido derogar esos decretos a través de los cuales había impedido que se exportaran carbones colombianos a Israel. ¿Qué logró Colombia con eso? Reducir el recaudo de regalías, impuestos, tasas y otras contribuciones, generar una pérdida de empleos absolutamente necesarios en regiones productoras como el Cesar y la Guajira, departamentos de donde yo provengo. Y al mismo tiempo Israel obviamente no dejó de consumir carbón, lo que hizo fue que reemplazó sus proveedores, y ahora nosotros con esta decisión que, insisto, celebro el presidente Espriella de derogar estos decretos y reaperturar la posibilidad de estas exportaciones, ahora nos queda otra tarea, que es recuperar los mercados, que es la tarea más compleja. Yo felicito al presidente Espriella, creo que la economía no se puede manejar con ideología. No tenía ningún sentido, no lograba ningún efecto, ni en materia económica, ni en materia social, ni en materia de seguridad para Colombia haber roto esas relaciones con un país que para nosotros ha sido un gran aliado. ¿Y cómo recuperar esos mercados, justamente? Pues tiene una gran tarea el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Minas. Para recuperar mercados hay que mejorar la competitividad. También tenemos que decir que no solamente por el decreto que prohibió las exportaciones de carbón a Israel se disminuyó las exportaciones mineras, también hay otros temas de competitividad. Recordemos que el gobierno de Gustavo Petro hizo un aumento muy importante de costos fiscales para las empresas mineras. Ellas aumentaron no solamente, empezaron a tributar más, aumentaron sus costos laborales, tuvieron restricciones de exportaciones y tuvieron limitaciones para sacar adelante muchos licenciamientos que requerían para aumentar su capacidad productiva o operativa. En el caso, por ejemplo, del departamento de La Guajira, uno de los principales exportadores de carbón, Cerrejón, la principal compañía, tuvo en el año anterior 300 bloqueos sobre la vía férrea, bloqueos que dificultaban que sacaran su producción. Entonces, digamos que hubo una suma de elementos que hicieron que Colombia redujera sus exportaciones mineras, por otro lado también en hidrocarburos, pero hablando específicamente de sus exportaciones mineras. Entonces, lo que tendrá que hacer estos ministerios tiene, digamos, una amplia baraja de acciones. Yo insisto que habrá que reducir esas cargas tributarias tan onerosas, permitir con esto que mejore la competitividad de nuestros carbones para colocarlos en el mundo. En el libro de la verdad y en tantas cosas que se han conocido últimamente, senadora, se evidencia que el país quedó golpeado por el manejo que le dio el gobierno de Gustavo Petro a distintos sectores, distintas entidades. En 4 años se logra recuperar todas las afectaciones que se presentaron. De los daños más graves que se hizo fue la pérdida de capacidades institucionales, ¿no? En la mayoría de los ministerios se arrasó con las capacidades técnicas de los ministerios. Pues ni qué decir del manejo fiscal de la mayoría de las entidades, derroche absoluto, un aumento inusitado del número de contratistas, gasto público desbordado. Yo creo que va a ser difícil para el país, tiene enormes retos sociales. Mira, el presidente Abelardo recibió a Colombia con unas bombas a punto de estallar. La crisis energética, por ejemplo, en el Caribe colombiano nos tiene ya viviendo apagones. Mientras aquí se está hablando de la posibilidad de un apagón, allá en los pueblos del Caribe ya lo estamos viviendo.
Además, senadora, perdón, me interrumpo, pedirle a la gente del Caribe que ahorre energía con esos calores tan fuertes que hacen. Y que Es se van algo a aumentar con comprensible. el fenómeno del niño. Ujú. Es que ahora viene más calor y entonces la gente tiene que prender más horitas el aire acondicionado, el ventilador y más consumo para refrigerar. Entonces, pero retomo la idea, entonces te decía, crisis energética, crisis en la salud, que no tenemos ni claro la cantidad de deuda, se habla de muchos valores, se habla de una deuda de 30 billones, hay informes que dicen que puede ser incluso más de esa cifra, no se conocen los estados financieros reales actualizados de la 9PS, entonces no podemos cerrar, pero hay una grave crisis fiscal en materia de salud, además de la crisis energética. Las deudas del país aumentadas, la deuda pensional también creció ostensiblemente, entonces pérdida de capacidades institucionales, déficit financiero, estallidos posibles que el gobierno tiene que atender. Entonces, digamos que es una realidad compleja para el presidente. Tendrá que hacer una labor de priorización muy enfocada, muy juiciosa. Estamos listos para ayudar. Creo que para ayudar en todo esto se requerirá, uno, que se posibilite un crecimiento importante de la economía. Si queremos cumplir además la promesa de no aumentar impuestos, es decir, de no llenar esas crisis en materia fiscal con más recaudo, que no sea por vía de más impuestos, sino de crecimiento de la economía, y una apretada de cinturón muy importante del gobierno nacional. Pues veremos a ver qué ocurre, senadora. Mire, justamente con todo este tema de la crisis energética, ¿qué va a pasar? Porque la gente está muy preocupada. Digamos, en Bogotá vemos las cosas a veces diferente y desde acá no se ve todo el impacto que hay en las regiones. Nos cuenta usted lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Qué se puede hacer? Mira, en el Caribe, y para contexto de todas las personas que nos ven, hace poco salió un informe de XM, de operador del sistema eléctrico, y dice que de cada 100 restricciones, limitaciones, dificultades que tiene el sistema eléctrico, la infraestructura del sistema eléctrico, 40 están en el Caribe colombiano. Además que solamente entró en operación el 15% de toda la energía que debió generarse para 2026, de la nueva generación, de la generación adicional. Y además tenemos una crisis fiscal también, las operadoras y las distribuidoras con unas deudas enormes, unas que plata que le debe el Estado a las generadoras y por otro lado ellas acumulan grandes pérdidas técnicas y comerciales. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer inversiones importantes en modernización de la infraestructura. Ya te decía, 40 de cada 100 restricciones están en el Caribe. Eso requiere inversión en infraestructura. Aquí tendrá que haber un conjunto de acciones en las que apalanque el gobierno nacional y en el que también respondan las operadoras porque ellas han estado haciendo un recaudo específicamente para mejorar esas inversiones. Después del desastre de Electricaribe en el año 2019, en Colombia se aprobó un régimen tarifario especial y transitorio para el Caribe colombiano que impuso, Diego, unos costos adicionales en la tarifa de los caribeños para hacer caja para lograr esas inversiones. Y hoy, después de 6 años, 7 años de estar pagando ese costo adicional en la tarifa, pues no vemos mejores resultados. Entonces el gobierno tendrá que hacer unos esfuerzos en inversiones en infraestructura y una mejor organización y regulación con la CREC, el Ministerio de Minas y la Superservicios para ser más justos en las tarifas con los caribeños y lograr brindarle la calidad en la prestación de servicios que necesitamos como región. Porque la energía es bastante costosa allá en el Caribe. Muy costosa. No es mentira ni es exagerado cuando aquí en Bogotá decimos que en el Caribe tenemos que decidir entre hacer mercado y pagar la energía. En un hogar constituido por 4 personas en el Caribe, en un estrato 3 o 4, la factura de energía puede superar los 800.000 pesos. Ni te digo lo que es para el sector comercial. O sea, la factura de energía hoy es un determinante de cuántas empresas salen adelante y cuántas quiebran. De ese tamaño es el impacto de la factura de energía en el Caribe. No, pues es muy fuerte. Senador, hablemos del trabajo legislativo suyo, el que usted está, el que va a impulsar. ¿Qué proyectos ha llevado ya al Congreso? Bueno, estoy en la Comisión Séptima Constitucional, que es la que trabaja todos los temas de seguridad social, salud, pensiones, trabajo, vivienda. Mi agenda estará muy enfocada en esos temas. De hecho, ya hemos presentado un primer proyecto de ley que esperamos sacar adelante, que lo que busca es recuperar el piso mínimo de protección social, esas garantías mínimas que todos los ciudadanos debemos tener en materia de protección y que no alcanza la mayoría de los colombianos hoy porque más del 56% de los colombianos trabajan en la informalidad. Nuestro sistema de seguridad social está atado a la formalidad. A la gente le toca cotizar mínimo sobre un salario mínimo mensual legal vigente de ahí en adelante. ¿Qué pasa con todos esos colombianos que ganan menos de un salario mínimo? ¿Qué pasa con esos colombianos que tienen ingresos variables, que son cuentapropistas, que no tienen un empleador al que reclamarle las garantías de seguridad social? Hemos presentado un proyecto de ley que le llamamos la creación de la contribución única solidaria. Y lo que busca es que podamos pactar, por supuesto esto tiene que reglamentarlo el gobierno, una pequeña tarifa, mucho más baja de la que equivaldría a la cotización de un salario mínimo para que las personas puedan acceder al régimen subsidiado de salud, que ya lo tienen hoy, es la primera garantía que los colombianos tienen, pero que también puedan hacer ahorro a pensiones y recuperar un microseguro de riesgos laborales, que haga que aquel trabajador, cuentapropista, que sale a trabajar a la calle, a un comercio informal, el día que se enferma, el día que tiene un accidente, el día que tiene una incapacidad de origen laboral, también pueda recibir una indemnización por vía de ese seguro.
Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, hay algunos casos de vendedores informales que superan el salario mínimo y a veces uno conversa con ellos en la calle y dicen, yo no me voy a formalizar porque tengo que pagar impuestos, tengo que pagar lo uno, lo Claro. otro. ¿Cómo poder hacer para formalizar? Yo siempre digo que en Colombia la informalidad tiene varias caras. Uno es el trabajador informal porque decide serlo, es decir, tiene ingresos suficientes para pagar su seguridad social y para formalizarse, pero decide evadir. Eso ya es evasión o es elusión y ahí pues las autoridades desde el sector salud, pero además la DIAN tendrá que buscar los mecanismos para hacer que todos los colombianos pues cumplamos con el deber de afiliarnos y pagar nuestros impuestos. Pero la otra cara de la informalidad es aquel que efectivamente no puede. Este proyecto de ley del que yo te estoy hablando está enfocado en ese colombiano que gana menos de un salario mínimo. Porque el que gana más, dice la ley, debe cotizar. Debe cotizar. Estamos de acuerdo. Hay muchos que buscan la manera de ocultarse de la vista del Estado para no pagar la seguridad social. Ahí el régimen subsidiado de salud termina siendo un incentivo perverso, porque la gente como recibe la seguridad social plena, que la da el régimen subsidiado, entonces no percibe la necesidad inminente de tener que afiliarse y busca evadirlo. Pero pensemos en aquellos colombianos que según las cifras del mercado laboral puede estar cerca del 56% de los colombianos que están en la informalidad ganando menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Para ese colombiano es que están enfocadas estas alternativas que presenta este proyecto de ley de la contribución única solidaria y busca de alguna manera recuperar algo que se había creado en Colombia en el año 2019, que se llamó el piso mínimo de protección social, pero que por una decisión de la Corte Constitucional fue derogado. Ese artículo del plan de desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque fue derogado y por lo tanto la regulación asociada también se cayó. Entonces esto busca darle garantías de acceso a la seguridad social para el trabajador que recibe ingresos inferiores a un salario mínimo. Y aquí aparece un detalle que puede cambiar por completo la lectura política de esta entrevista. El Centro Democrático no solamente está coincidiendo con Abelardo de la Espriella en seguridad, está hablando de acompañar su agenda desde el Congreso. Y eso significa que el verdadero desafío no será solamente ideológico, sino de gobernabilidad. Hay un dato jurídico que vale la pena poner sobre la mesa. La llamada paz total no quedó simplemente como una política del gobierno Petro. La Ley 2272 de 2022 la convirtió expresamente en una política de Estado. Por eso, si el Centro Democrático realmente quiere desmontarla, no bastará con un discurso fuerte. Necesitará construir mayorías, negociar con otras bancadas y convertir esa coincidencia con el gobierno en resultados legislativos. Y ahí está, quizás la verdadera señal de este video. Más que una reconciliación declarada, lo que estamos viendo podría ser el comienzo de un pragmatismo político. Abelardo necesita un Congreso capaz de sacar adelante sus reformas y el Centro Democrático necesita demostrar que puede influir en el rumbo del país. La pregunta entonces cambia. ¿Estamos viendo una alianza formal? Todavía no, pero sí aparecen puentes. Y en política, cuando dos sectores descubren que tienen más posibilidades juntos que separados, esos puentes pueden terminar convirtiéndose en una carretera. Porque Colombia no solo está definiendo quién gobierna, también está definiendo quién tendrá el poder suficiente para hacer realidad ese gobierno.